Bien, en este video lo que vamos a ver es las técnicas que usamos en citología como parte de los métodos de estudio de la anatomía patológica. Ya en videos anteriores repasamos lo que es una biopsia y el procesamiento del tejido para tener un corte teñido con hematoxina y eosina, el cual lo vemos a microscopio, y eso consta de la microscopía óptica, que es el método que más utilizamos en la anatomía patológica. El segundo método que más utilizamos es la citología. La citología lo que consiste es la extensión sobre un portaobjetos de una capa unicelular de un conjunto de células que proceden de un tejido o de una cavidad corporal para su observación microscópica. Estas células pueden provenir de superficies mucosas o de la superficie cutánea, por ejemplo, en un raspado que realicemos de alguna lesión. Cutánea, por ejemplo, una tiña del pie o de la cabeza, o una lesión que sospechamos que es un herpes, pues eso lo frotamos y lo ponemos en un portaobjeto y lo evaluamos. También pueden provenir estas células de cavidades corporales. Por ejemplo, de la cavidad pleural, en un paciente que tiene un derrame pleural, se puede tomar líquido de esa región y este se manda a examinar a patología. Es lo que ustedes le denominarían en la clínica estudio citológico. Y también se pueden obtener células provenientes de lesiones tumorales. Por ejemplo, supongamos que tenemos una lesión en cuello subcutánea que está de fácil acceso, entonces por ahí se puede aspirar con una aguja delgada el contenido de esa lesión, y esto a su vez se puede hacer un frotis en un portaobjeto y de esa manera podemos hacer un estudio citológico de esto. Entonces las células pueden provenir de extendidos, pueden provenir de fluidos corporales, pueden provenir de lavados, pueden provenir de raspados o pueden provenir de la aspiración con aguja fina o aguja delgada. Este es un ejemplo del estudio citológico más conocido y más utilizado, que fue el que le dio vida a esta rama de la anatomía patológica, que es la citología. Es la citología cérvico-vaginal exfoliativa, también llamada Papa Nicolau. Es un mal nombre porque el Papa Nicolau no es más que una tinción citológica. Entonces nos podemos tener con Papa Nicolau cualquier cosa que deseemos. Entonces Papa Nicolau no es más que una tinción, no es este procedimiento. El procedimiento correcto es llamarlo citología cérvico-vaginal exfoliativa. Entonces lo que se hace para obtener una citología de ese sitio pues es poner un espejo vaginal, el cual nos permite abrir las paredes de la vagina y visualizar el cérvix. Ya visualizándolo, procedemos a obtener una muestra citológica mediante una descamación de las células que hay en esa zona, y lo vamos a hacer por exfoliación, es decir, vamos a frotarla con algún instrumento para hacer que se desprendan células y estas las podamos extender en un portaobjetos y examinarlas. Hay muchos utensilios para realizar esta prueba. El más utilizado y de los más adecuados es el CitoBrush, el cual tiene una parte que se introduce adentro del orificio no cervical y tiene toda esta parte que barre el exocervix. Entonces, al ponerlo en esta posición y dar un ligero raspado en este sentido, tenemos células tanto de la zona endocervical y de transformación, que es la que más nos importa, pero también vamos a obtener por estas partes del cepillito exfoliación de células del exocervix. Otro utensilio muy utilizado es este aparatito, que es la espátula de aire. Esta espátula hace más o menos la función que el CitoBrush. Colocamos uno de los extremos en el orificio endocervical y el otro en el exocervix. Le damos también vuelta de una manera análoga a la que vimos anteriormente y se obtienen células tanto del endocervix o de la zona de transformación, y obtenemos también células del exocervix. El chiste es que una vez que las obtenemos, lo que vamos a tomar es un portaobjetos como este y vamos a hacer un extendido. Hay varias maneras de hacerlo. Hay quienes recomiendan que se ponga aquí el instrumento y de aquí se haga
el extendido en esta dirección, y hay quienes recomiendan que hagas esto y a su vez hagas unos movimientos circulares en esta zona, o hay quien recomienda que todo se haga en movimientos circulares. Realmente la técnica no importa tanto. Lo más importante es que este extendido se haga de una manera rápida. Es decir, que apenas tomamos la muestra de citología, de inmediato hagamos el extendido y de inmediato lo pongamos en fijación. Recuerden de videos anteriores que el único paso en la patología que es irreversible, que nos puede echar a perder todo, es la fijación. Si no tenemos buena fijación, vamos a tener artificios que nos pueden hacer que la interpretación no sea adecuada. Para fijar estas muestras citológicas, podemos hacerlo con fijadores como los que vimos. Podemos utilizar aldehídos o podemos utilizar alcoholes. Lo más práctico es utilizar alcohol. Entonces, apenas uno hace la extensión, en la laminilla lo podemos meter en alcohol. También podríamos utilizar formol o podríamos utilizar algún otro fijador y es correcto. Pero hay algunos preparados que incluso nos pueden ayudar a fijar más rápidamente estas muestras sin necesidad de andar cargando con nuestro frasquito de alcohol o estarla sumergiendo en alcohol. Estas se han desarrollado sobre todo por la citología exfoliativa cérvico-vaginal. Entonces tenemos estos dos ejemplos, vean que son dos preparados fijadores de citología, y como cualquier spray es una botellita que tiene una preparación que contiene en la mayoría de los casos alcohol, y pues se hace el disparo directamente sobre la laminilla y pues ya queda fijada. Así es como quedan nuestros extendidos, ya que hacemos la tinción con Papa Nicolau. Ambas preparaciones son teñidas con Papa Nicolau, y aquí podemos ver pues todo el material que tenemos que analizar al microscopio. Otro tip que les podría mencionar como un fijador que pueden utilizar, y que de hecho llegamos a utilizar en casos donde no tenemos otra cosa a la mano, son los fijadores de cabello en aerosol, los que tienen alta cantidad de alcohol. Por ejemplo, el Aquanet. Ese es un fijador que tiene mucho alcohol, entonces lo podemos utilizar y nos ayuda para este fin. Ya estos son los extendidos citológicos vistos al microscopio, y podemos observar diversos tipos de células. Podemos ver células superficiales, que son estas, que las podemos reconocer porque tienen un citoplasma muy abundante y los núcleos son más bien chiquitos, esféricos y céntricos. Las células intermedias tienen un poco menos de citoplasma y los núcleos son un poquito más agrandados, y las células basales o de reserva son células que tienen mucho más escaso citoplasma y tienen núcleos proporcionalmente más grandes. Evaluando estas células, la proporción que hay entre células superficiales, intermedias y basales, podemos determinar qué tanto está madurando ese epitelio, y podemos incluso decir un valor estrogénico y hacer una serie de cálculos que pueden ser de utilidad al ginecólogo. También es ideal siempre tener muestras de células endocervicales, además de las exocervicales. Entonces, estos extendidos corresponden a una citología exfoliativa cérvico-vaginal que es adecuada, porque tiene abundantes células y tiene células endocervicales. Otro ejemplo donde podemos obtener líquido para análisis citológico de una lesión son los quistes de la glándula mamaria. Imaginemos que tenemos un escenario donde tenemos una paciente que tiene un quiste como este, el cual, como pueden ver, contiene un saco lleno de fluido. Entonces lo que podemos hacer es ayudarnos mediante localización por estudio de imagen, en este caso un ultrasonido, donde podemos observar como aquí tenemos la lesión que tiene una apariencia quística, es una inoculada y tiene un contenido que es homogéneo. Pasamos una aguja a través de él, nos aseguramos que estamos adentro de la lesión y empiezan a aspirarlo. Ese líquido lo sacan, lo extienden directamente sobre unos portaobjetos y hacen lo mismo, la fijación, y luego se va a tinción. O lo que pueden hacer es que una vez que se obtiene ese líquido, se le pone una parte proporcional
1:1 de alcohol o del fijador que tengan y se manda así la jeringa completa a patología. Ya nosotros haremos un centrifugado, haremos los extendidos y los veremos al microscopio. Este es el contenido de ese quiste. Vemos que son células epiteliales de la mama, las cuales son homogéneas entre sí, no tienen atipias, corresponde a un quiste dentro de una condición fibroquística de la mama. Es una lesión benigna. Otras técnicas son un poco más invasivas. Aquí tenemos un ejemplo de un cepillado bronquial, donde metemos una sonda que tiene video. Esta es una broncoscopía, donde a través de esta sonda podemos incluso introducir un cepillo como este y tomar un cepillado de estas áreas. Entonces las células se van a exfoliar por la acción mecánica y van a quedar aquí en las cerdas de este cepillito. Aquí está un detalle de la cabeza del cepillo, donde podemos observar las cerdas. Aquí se van a adherir las células que estemos esfacelando. Este cepillo le vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a frotarlo contra un portaobjetos para hacerlos extendidos, lo vamos a teñir y los vamos a examinar. En este caso, estas son células de epitelio respiratorio, son del epitelio bronquial y vemos que tienen una desorganización entre ellas, no se ven estructuras bien organizadas. Vemos que hay mucha variabilidad en la forma y tamaño de los núcleos y que estos no están puestos en una disposición basal, están dispuestos algunos apicales, algunos centrales, algunos basales, etc. Entonces, esto corresponde a un carcinoma broncogénico. Otro método que les había comentado es la citología por aspiración con aguja delgada, donde la podemos aplicar tanto para lesiones que son de fácil acceso como las lesiones del cuello, donde la piel es delgadita y podemos palpar fácilmente nódulos que estén subcutáneos en la glándula tiroides o ganglios cervicales, etc. O también se puede hacer con una técnica parecida mediante ayuda por estudios de imagen, ya sea por ultrasonido o por tomografía, de lesiones un poco más profundas, por ejemplo en páncreas, en retroperitoneo, renales, etc. Este es un ejemplo de una biopsia con aspiración de tiroides, donde vamos a utilizar una aguja convencional. Vamos a localizar una lesión, vamos a puncionarla y de esa lesión vamos a obtener un líquido o un contenido. En este esquema pues se aprecia básicamente lo que se estaba haciendo en la imagen previa. Tenemos la tiroides, tiene un nódulo tiroideo y este se está puncionando con una aguja fina o aguja delgada, que es una jeringa común. Una vez que la obtienen, vamos a hacer el extendido nuevamente sobre nuestro portaobjetos del material que obtuvimos y vean como aquí en esta caja de Coplic debe contener seguramente alcohol. Entonces de inmediato se va a proceder, una vez extendido, meterla rápidamente aquí para que se fije en el instante. Como estamos haciendo una monocapa, la fijación es prácticamente instantánea. Con que la pongan en contacto con el alcohol ya está fijada, no hay más que hacer. Si la quieren dejar ahí el tiempo que quieran para que se transporte y todo, no hay ningún problema, también se puede dejar ahí. Este es el extendido de esa lesión que acabamos de mencionar de tiroides y vemos que son un conjunto de células foliculares del epitelio tiroideo, las cuales, como pueden observar, todas son homogéneas entre sí. Todas tienen la misma forma, tamaño, son equidistantes entre sí. A este patrón de configuración le llamamos empanal de abejas porque remeda esa arquitectura geométrica que tienen los paneles de las abejas. Es una lesión benigna que se llama bocio. Otro ejemplo, tenemos un paciente que tiene un derrame pleural. Aquí del lado izquierdo vemos cómo está ocluido aquí esta base pulmonar por el líquido. Entonces aquí se puede hacer mediante una toracotomía, una toracocentesis. Se puede introducir una aguja y aspirar el líquido y ese líquido mandarlo a estudio. Como les repito, esto siempre se los piden o les dicen que se va a hacer estudio citológico y pues es mandarlo a la patología. También muchas veces se aprovecha este líquido para mandar una parte al laboratorio clínico donde van a hacer un estudio citoquímico. Entonces van a ver qué características tiene ese fluido en cuanto a su composición. Este es un ejemplo ya más en vivo, donde podemos ver cómo están haciendo la toracocentesis y están aspirando este líquido. Aquí tiene un aspecto bastante hemático.
Aquí está el tubito que obtuvieron y ese es el que se manda a analizar. En ex extendido vemos sobre un fondo donde hay abundantes eritrocitos este grupo de células que son neoplásicas. Nuevamente tienen variación en la forma y tamaño de las mismas, irregularidades en la membrana nuclear y una cromatina heterogénea, que son datos citológicos que nos indican que puede ser una neoplasia maligna. En este caso se trata de un adenocarcinoma pulmonar. Entonces podemos inferir que el derrame pleural se debió a un cáncer. Algo semejante se hace para obtener el líquido cerebroespinal, donde vamos a hacer una punción, donde vamos a entrar al saco dural y de ahí vamos a obtener el líquido cerebroespinal. Y este nuevamente también se va a someter a estudio citológico y citoquímico. Estos son ejemplos de algunas de las agujas que podemos usar para tal fin. Vean cómo son de un poquito de longitudes y calibres variables, pero sirven para lo mismo. En este caso, recuerden ustedes que los líquidos cerebroespinales, cefalorraquídeos, deben ser acelulares. Este es el resultado de ese extendido, donde vemos que hay un montón de células que no deberían estar ahí, son neoplásicas, aparte de las irregularidades manifiestas que tienen, que ya les he estado comentando en los otros ejemplos. Vean cómo vemos incluso figuras de mitosis. Estas corresponden a células de una leucemia. También podemos identificar microorganismos. Ese es un extendido citológico en líquido cerebroespinal, donde se tiñó con una tinción que se llama Grocott. La tinción de Grocott nos ayuda a identificar hongos con mayor facilidad. Aquí estamos viendo que son unos hongos esféricos que tienen un centro claro, después una especie de cápsula y después están rodeadas de otra cápsula que es la que pinta de este color más azul. Estas estructuras todas corresponden a histoplasmas, son Histoplasma capsulatum y pues nos permiten hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para el estudio citológico? Bien, al igual que en el estudio de las biopsias o el estudio de patología quirúrgica, una buena historia clínica o que nos pongan los datos más relevantes de la misma en el formato de solicitud siempre nos va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico. El segundo, pero de los más importantes, como lo he ido repitiendo, es la fijación. Fijarlo prácticamente de inmediato una vez que se obtuvo. Algo importantísimo es que hay que identificar los portaobjetos para saber que son del paciente en específico. Y esto lo pueden hacer etiquetándolo con una etiqueta adhesiva, se puede hacer con un marcador que sea indeleble, o hay incluso unos lápices especiales que nos permiten escribir sobre el vidrio. Cortan sobre el vidrio y así van rotulando el mismo. ¿Qué son las cosas que hay que evitar? Hacer extendidos muy gruesos o muy delgados. Los muy gruesos lo que nos van a ocasionar es que se sobrepongan las células, no sea difícil la interpretación y también hace más difícil la tinción y la fijación. Y los que son en extremo delgados van a provocar que las células se desequen prácticamente al momento que se están poniendo en el vidrio, entonces no va a dar tiempo a que lleguen al fijador y se van a desecar antes. También algo importante es que no hay que hacer los extendidos con mucha presión porque podemos romper fácilmente la laminilla o el portaobjeto, y utilizar portaobjetos nuevos y limpios, es decir, evitar que estén sucios o que estén engrasados, porque eso nos va a provocar que estas imperfecciones o suciedades la veamos al microscopio, entonces nos puede causar artificios en la interpretación. Entonces, al igual que con las biopsias, nuevamente es importante recordar que la ausencia o la inadecuada comunicación entre el clínico que nos envía el espécimen y el patólogo puede hacer un diagnóstico difícil o imposible. Bien, eso es todo por el video de hoy. El siguiente va a tratar sobre la autopsia y los veo en clase.